Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Pareciera que nos hubiéramos alejado tanto del problema que estuvo en el punto de partida, aquel de Nietzsche, de cuál es el significado entonces de Dios ha muerto, pero un poco a la manera de Hensel en el relato infantil, yo he dejado los pedruscos que garantizarán que pueda volver al problema y que volvamos armados con elementos de juicio que nos permita interpretar mejor la formulación de Nietzsche. Entonces estamos con el pueblo judío. Este pueblo nos entrega una paradoja histórica. Como un pueblo tan pequeño demográficamente, de tan insignificantes realizaciones económicas, porque era un pueblo muy atrasado, que nunca tuvo una gran arquitectura, nunca gozó, por ejemplo, de grandes ciudades, nunca fue un imperio militar como todos los circunvecinos suyos, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, los persas. Es un pueblo que no tiene un gran desarrollo cultural, no quedan grandes pensadores provenientes del pueblo judío, fuera de los pensadores religiosos, pero no podemos hablar, por ejemplo, de pensadores en el ámbito de la filosofía o que nos hayan dejado, por ejemplo, narraciones extraordinarias. ¿Cómo entonces ese pueblo tan magro, de tan pocos desarrollos, en todos estos dominios que acabo de enunciar, es el pueblo que, sin embargo, hace la más honda y duradera huella que en la historia de la humanidad se haya hecho? Al punto que 3.500 años después, ese pueblo encuentra que aquello que él inventó es asumido por 4.500 millones de creyentes. ¿Cómo resolver esa paradoja? Tendríamos dos frentes para atacar esa paradoja. La una son las fuentes históricas y arqueológicas. De esas hice alguna enunciación, pero mostré que hay muchos baches, muchas lagunas, muchas cosas desconocidas, porque no hay rastros, no hay documentos, etc. Y hay muchas inferencias, pero no se puede hacer un perfil muy preciso de ese derrotero histórico de ese pueblo. La segunda fuente o el segundo frente de indagación es el que ofrece el relato que hace el pueblo judío de sí mismo en forma mítica. Es decir, toda la mitología que el pueblo judío instauró y que dejó escrita en el Pentateuco. Eso marca una singularidad también de este pueblo, que no en vano será llamado el pueblo del libro. Pero entonces ese pueblo tan falto de desarrollos, ¿de dónde inventa la idea de un Dios único contra lo que era común en las culturas, que era la existencia de muchos dioses? Pero además hay una segunda parte muy importante y de profundo calado en la explicación del pueblo judío. Es que no solamente inventó un Dios único, omnipotente, sino que además se autodesignó este pueblo judío como el pueblo de Dios. O dicho de otra manera, se convenció de que Dios lo había elegido entre todos los pueblos de la humanidad. Que un Dios único, omnipotente, elija a un pueblo como su pueblo, enaltece a ese pueblo y al mismo tiempo eleva su narcisismo a las nubes. Pero volviendo a la pregunta, ¿y cómo se configuró en este pueblo el invento de un Dios único? Uno podría decir que hay una resonancia posible que venga de Egipto, pero eso no explicaría el problema de por qué logró arraigar y sostenerse en el pueblo judío, pero sí sería importante porque en Egipto, en el siglo XIV, se había producido un fenómeno por primera vez en la historia de la humanidad, y era el invento de un Dios único en el reinado de Akenatón, y que es un invento que tiene unas raíces sociales y políticas muy importantes,
pero que fracasa, que no logra entonces prosperar, pero es muy probable que el pueblo judío haya tomado de ahí unos elementos que luego haya desarrollado por su propia cuenta.